¿Lo de Halls también? No, 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 la anterior, la de conductividad en una dimensión. Y la de Ah, más bueno. efectiva y... Ok, que espero les haya molestado a todos, porque esto de que una masa efectiva negativa no deja de ser muy desagradable, ¿no? Para Sí, nuestro... sí. Eh, yo creo que cuando uno empieza a estudiar estas cosas se da cuenta que el mundo no es tan blanco y negro, ¿sí? Como uno se imaginaba, ¿no? Siempre hay grises en todo esto. Así como cuando el peje quiere ser el Mesías y quiere ser el perfecto, falso. Siempre hay grises, hay tranza, el hermano de él es un tranza, toda su familia es una tranza. Yo lo conozco desde cuando yo vivía en Veracruz, yo nací en Veracruz y él era grillo en Tabasco. Entonces conozco toda su historia, ya se la comenté a Isaías, pero aún así votó por él. En fin, y no les va a preguntar a ustedes si votaron por él. Ay, muere. Ya no quiero decepcionarme de la juventud mexicana. Ok. Vamos a ver entonces la sección. Vamos a... Claro, la juventud mexicana no sabe lo que sé yo, obviamente, ¿no? Así Vamos a es. hablar del concepto este de hoyos. Alguna gente les llama agujeros, pues da lo mismo, pues. Pero es que es un concepto muy útil que nació, yo diría, esa es historia, nace como algo que fue la inferencia de estudiar semiconductores cuando estos empezaron a ser muy populares. Y ustedes saben que todo ahora es semiconductor, incluyendo todas las estructuras de electrónicas que se manejan en la actualidad, todo semiconductor, que uno habría pensado que realmente, eh, ¿qué necesidad hay de tener semiconductores? ¿Ah? Pero eso lo vamos a discutir después, en alguna otra clase de filosofía de la ciencia. Pero la realidad es que se usa en todos lados y el concepto de hoyos nace, que yo recuerde, de tratar de entender los procesos de transporte en semiconductores. ¿Y por qué? Los semiconductores, como ustedes recordarán de lo que les hemos dicho en el curso hasta ahora, son materiales en los cuales todos los estados de la banda de energía, la banda de conducción, como se llama, están ocupados por electrones, ¿sí? A temperatura igual a cero. Si aumenta la temperatura y dependiendo del tamaño de la brecha energética, algunos de estos electrones se pueden promover a niveles superiores con mayor energía, dependiendo del valor de la banda. Por ejemplo, en el caso el caso dramático del diamante, que es uno de los mejores aislantes o el mejor aislante, la brecha es de 5.6 electronvolts. Y para lograr promover electrones de la banda de conducción a la banda de valencia, pues se tienen que utilizar decenas de miles de grados de kelvins, pues, para promover electrones a la banda de conducción. Y por eso el diamante es un magnífico aislante, porque pues vivimos a 300 Kelvin, ¿no? Y a 300 Kelvin no hay manera de promover electrones, ¿ok? A la banda de conducción. Pero en el caso de silicio y germanio, que ustedes ya habrán visto, o estudiado o oído, pues la banda prohibida en las energías es del orden de un electronvolt, 0.9, 0.8, dependiendo si es cristalino o es amorfo. Y aquí tenemos a Joel, que es experto en silicio amorfo, ¿verdad, Joel? Y entonces, dinos cuánto vale la banda de energías prohibidas en silicio amorfo, Joel. Está en 1.11 electronvolts. ¿En cuánto? 1.11 Bueno, electronvolts. ya ven ustedes, un electrón volt de 1.11, pues realmente es muy pequeño. Y entonces si nosotros calentamos el silicio amorfo a temperatura ambiente, vamos a lograr que algunos electrones se promuevan a niveles superiores. Pero en general, cuando los tenemos a T igual a cero, pues en un semiconductor todos los estados en la banda de conducción están ocupados por electrones y todos los estados en la banda, perdón, sí, en la banda
No, la banda de conducción está vacía, perdón. Todos los estados en la banda de valencia están ocupados por electrones, ¿sí? Y todos los estados en la banda de conducción están vacíos. Pero hay esta brecha que me acaba de decir Joel, que es del orden de un electrón volt, y entonces no es posible promover electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que a temperatura ambiente, pues los semiconductores, digamos que no conducen, aunque pueden conducir un poco porque tienen defectos, tienen una serie de cosas. Y entre esos defectos está la presencia de lo que conocemos aquí y que vamos a describir como hoyos. ¿Y qué son los hoyos? Pues aquí está la descripción. Son orbitales no ocupados en una banda, ¿sí? Y en el caso de los semiconductores, la banda de valencia está totalmente llena, pero a lo mejor por alguna razón o por algún defecto, por alguna fluctuación térmica, se desocupan algunos de estos hoyos, ¿sí? Perdón, se desocupan algunos de estos estados electrónicos y queda un hueco, queda un hoyo en esa banda de conducción. ¿Y qué es un hueco? Pues es la ausencia de un electrón ahí. Y entonces esa ausencia de un electrón, que no es propiamente una partícula, pero es la ausencia de una partícula, de un electrón, tiene propiedades muy interesantes que vamos a ver en esta sección. Y una de ellas es que si los electrones se mueven en la dirección, digamos, positiva de las X por la aplicación de un campo eléctrico, el hoyo se mueve en la dirección negativa de las X por la aplicación del mismo campo eléctrico. ¿Okay? Entonces, es como que le lleva la contraria el hoyo a los electrones. ¿Okay? Y una de las cosas que deben tener ustedes en mente y que enfatiza Sutton en algún momento, ya no me acuerdo dónde, es que si vamos a describir las cosas como si fuera un mar de electrones, no debemos invocar, ¿sí?, las propiedades de los hoyos. Y si vamos a describir las propiedades de transporte utilizando los hoyos, olvidémonos de los electrones. Lo que no se vale es que combinemos las dos cosas porque entonces pues nos daría nada, cero, porque si los electrones se mueven en una dirección y el hoyo se mueve en el otro, pues la suma total del transporte va a ser cero, ¿no? Entonces, o manejan el transporte de electrones o manejan el transporte de hoyos en el caso de semiconductores. Entonces vamos bueno, lo que está diciendo este cuate es algo que ya dije de otra manera, pero creo que bueno repetirlo según lo dice él aquí. Dice, vamos a asociar las propiedades de los hoyos, tales como carga, masa, velocidad, energía, ¿sí?, a las propiedades de todos los electrones en la banda, ¿sí? Lo cual quiere decir que si manejamos al hoyo, ya lo dije, ¿no? Nos olvidamos de los electrones, y si manejamos los electrones, nos olvidamos del hoyo. Y podemos, sí, decir, bueno, los campos actúan sobre los electrones, pero puedo decir como descripción mucho menos engorrosa, que puedo hablar del efecto de los campos en los hoyos para describir lo que pasa en el material. ¿Okay? Es un concepto que sí causa ciertas confusiones, como lo de partículas y antipartículas. Si ustedes, los que han llevado, ¿quién llevó conmigo introducción a la física cuántica? Nadie, ¿verdad? Nadie ha llevado más que Isaías. No, tú tampoco llevas conmigo cuántica, ¿no? Isaías, no. No, yo no fui alumno de usted en cuántica, doctor. No, pues por eso no aprendiste, hermano, es la diferencia. ¿Sí? No aprendiste cuántica. Ciertamente, Además, ¿con doctor. quién llevaste cuántica tú, el curso de séptimo semestre? ¿Te va a dar pena decirlo? No, pues fue con con Luis de la Peña. Ah, pues sí, a mí me daría pena. A mí me daría pena. ¿Qué digo, Bueno, doctor? volviendo a la clase, y aparte del cotorreo, ¿ok? Vamos a recordar que uno de los argumentos que dio Sutton en el pasado fue
que si la banda de valencia está llena, no hay posibilidad de transporte electrónico. ¿Y por qué no hay posibilidad de transporte eléctrico? Bueno, a menos que el campo eléctrico sea muy alto. De hecho, para su información, eso en la teoría de dieléctrico se conoce como rompimiento eléctrico. ¿Ok? Y esa es una de las cosas que se estudiaron mucho tiempo en industrias que se dedicaban a proporcionar material para el transporte de energía eléctrica, porque ustedes han visto en los postes de la luz, hay algunos chipotes ahí en forma de campana que son de cerámica y esos son aislantes. Y cuando los aislantes no están bien hechos, se rompen y entonces la corriente puede quemar el poste o puede quemar a la persona que ande por ahí también. Entonces hubo muchos estudios por allá hace 40 años, 50 años, de rompimiento eléctrico para encontrar buenos aislantes. ¿Okay? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no haya corriente a través del aislante a las temperaturas y condiciones que se dan en la vida diaria. Recuerden ustedes que si tenemos un canijo rayo que le cae algún poste o algún transformador, y nos ha pasado en México frecuentemente, se truena todo y se nos va la luz, ¿no? Todos hemos experimentado esto en el pentamundo, mientras que en el primer mundo es muy raro que ocurra. Y cuando ocurre hay catástrofes y suicidios y nacimiento de niños a los 9 meses y todo lo demás, ¿sí? Porque la televisión no funciona, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado cuando se va la luz. Entonces lo que estoy diciendo es qué cosa. Que si yo me fijo en una energía EF, que va a ser la energía de Fermi, ¿sí? Y calculo cuál sería la corriente de electrones, de todos los electrones, ¿no?, que están ubicados entre la energía del fondo de la banda y EF, esa la puedo representar como menos la corriente, ¿sí?, de los electrones que están ubicados entre la energía EF hasta la energía de la cima con C de la banda, ¿sí? Recuerden que ya recordamos, ya dijimos que había cima con C y cima con S, ¿sí? Espero que eso sea un proceso, un aspecto de aculturación que van a sacar de este curso, ¿no? Que hay dos palabras, cima con C y cima con S. ¿Okay? Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Aquí está escrito, quiere decir que si la corriente es generada por electrones en estados con energías entre la cima de la banda y el valor F, entonces eso es igual a la corriente conducida por los estados de electrones entre F y la cima de la banda. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que aquí tenemos un signo menos. ¿Y esto por qué? Bueno, pues vean ustedes, si yo paso el término de la izquierda a la derecha, lo que me queda es que la corriente neta es cero, ¿no? Pero eso es lo que viene vendiendo Sutton y vende todo el mundo, que en una banda llena, ¿ok? Una banda de valencia llena, no se puede establecer una corriente eléctrica porque los electrones no tienen a dónde ir, a menos que la banda prohibida, de la cual nos habló Joel, ¿sí?, sea muy pequeña y podamos promover algunos electrones a la banda de conducción. Pero estamos suponiendo que ese no es el caso para fijar ideas en este asunto. Y entonces la suma de las corrientes va a ser igual a cero, ¿no? Por lo tanto, yo puedo escribir esto que tengo aquí. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede si, en efecto, yo no tengo toda la banda de valencia llena, sino que la tengo llena hasta el valor EF? De hecho, por eso puso EF Sutton. Recuerden ustedes que EF es la energía de Fermi, que es el máximo valor de la energía que pueden tener los electrones en el material, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si todos los estados electrónicos están llenos entre la cima y F y todos los estados electrónicos entre F y la cima están vacíos? Entonces, en ese caso, lo que estoy diciendo es que esta corriente eléctrica va a ser igual a menos una corriente eléctrica, que puedo decir que es más bien una más corriente eléctrica debido a los hoyos
¿Cuáles hoyos? Los estados vacíos que están arriba de EF. Va a ser igual a más la corriente eléctrica de unos hoyos entre EF y E cima, ¿ok? ¿Esto qué es lo que está diciendo? Que la suposición anterior está justificada con esta expresión, ya que todo el movimiento de los electrones, ¿sí?, en los estados llenos de electrones lo puedo representar por el movimiento de los hoyos, ¿sí?, en los estados vacíos de electrones. Y entonces esto nos permite jugar con la equivalencia entre el movimiento de los electrones en un sentido o el movimiento de los hoyos en el otro, y la descripción que obtenemos va a ser la misma en lo que se refiere a las propiedades de los materiales. Esto debe molestarles como muchas otras cosas, pero a ustedes jóvenes ya no les molesta nada. Desde que los gringos llegaron a la luna, ustedes ya se acostumbraron a aceptar todo. Desde que el peje llegó a la presidencia, también ya se acostumbraron a aceptar todo. Como mi buen amigo Isaías y mi buen amigo David, y ya no voy a dar más nombres para no quemarlos, pues. Pero eso debe molestar un poco porque lo que estamos haciendo es sustituir una descripción de electrones por una descripción de hoyos. Y les comentaba a ustedes de pasadita que es equivalente, ¿sí?, a imaginarnos la creación de partículas y antipartículas, como que el mundo cuántico lo que ha hecho es decir, bueno, aquí tenemos este mundo real donde tenemos todas las partículas y todo lo demás, pero ¿cómo entendemos la creación de antipartículas en el caso de los electrones y los positrones, por ejemplo? Pues la vamos a entender como si hubiese un universo, un universo alterno, un multiverso, donde está lleno de antipartículas y por razón extraña no las podemos ver, a menos que ¿qué? A menos que mandemos un rayo X o un rayo gamma y en ese universo de antipartículas sacamos una de ellas, ¿ok? Y entonces se vuelve electrón en nuestro mundo, pero deja un hueco precisamente en ese universo alterno, ¿sí? Y ese hueco es el positrón. ¿Qué es lo que estoy diciendo con todo esto? Lo que estoy diciendo con todo esto es que la idea es la misma, ¿sí? Y son descripciones alternas, aunque la diferencia es que si ustedes hacen estudios, ¿sí?, específicos de las propiedades de los huecos y de los electrones, o de los positrones y de los electrones, ustedes pueden determinar propiedades de estas partículas y antipartículas, o de estos electrones y de estos hoyos. En el caso de los materiales, los hoyos sustituyen, ¿sí?, la descripción electrónica. Bien. Eso es muy interesante. Bueno, a lo mejor no, porque ustedes no han estudiado vacantes, sitios vacantes. Pero lo que hace Sot es decir, bueno, esto lo podemos representar o no, o hay un paralelismo, más bien, no lo podemos representar. Hay un paralelismo cuando estudiamos difusión en materiales sólidos. La difusión en materiales sólidos es el movimiento atómico, ¿sí?, en el material que representa el desplazamiento de átomos a sitios vacantes en el material. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en el caso de un cristal perfecto, evidentemente no hay sitios vacantes de la red, porque un cristal perfecto tiene todos los sitios de la red ocupados. Pero hay regiones entre los átomos en los que se pueden mover otros átomos, como el caso del hidrógeno. Isaías hizo estudios de hidrógeno en paladio, ¿sí?, y encontramos que hay desplazamiento de los hidrógenos en el paladio cristalino y en el paladio amorfo, ¿sí? Y entonces esto representa procesos de difusión en el material. Ahora, ¿qué es un proceso de difusión?
Pues es un proceso de transporte, como el eléctrico, como el térmico, ¿no? Es un proceso de transporte en el cual los electrones se mueven en una dirección para llenar sitios vacantes, que es lo que tenemos aquí, vacancies, ¿no? Sitios vacantes. Y esos sitios vacantes aparecen como que se desplazan en el sentido opuesto al movimiento de los átomos, ¿ok? Porque un átomo va y se mete en el vacante y ese vacante se desplaza al lugar donde estaba el átomo y se mueve en el sentido opuesto. Pues es una analogía, un paralelismo muy semejante al que se tiene también en el caso de los hoyos y de los electrones, ¿ok? Que estaban hablando acá arriba. Entonces, cuando ustedes estudian difusión de átomos en materiales, recuerden pues que el movimiento de los átomos en una dirección y el movimiento de los vacantes es en la otra dirección. Y vacantes con V chica, de Valladares, ¿ok? Porque vacantes con B grande son ¿qué? Todos los que nos dedicamos a tomar whisky, ¿ok? Esos son los vacantes con B grande. Otra perla cultural, jóvenes, para ustedes. ¿Ok? Estos sitios vacantes es con B chica de vacancia. ¿Ok? Ah, ok, entonces, ¿cómo es que se comportan los hoyos? Aquí viene un resumen muy interesante, muy chiquito, que vamos a verlo y que algún día, si ustedes vuelven a encontrarse los hoyos en alguna parte de sus estudios de estado sólido o de materia condensada, para hablar en general, recurran a él porque en 4 o 5 puntos comprime todas las propiedades de los hoyos que vamos a ver a continuación. Una de ellas era la que ya vimos, que se mueve en el sentido opuesto. ¿Ok? Si el electrón se mueve en más X, el hoyo se mueve en la dirección menos X. Y para más Y, más Z o más R y R en la otra dirección. ¿Ok? Aquí vienen las propiedades de los hoyos, que son ¿cuántas? 5 las que lista aquí este cuate. Y vamos a verlas. Si algún día las necesitan, vengan, léalas aquí. Y eso les va a servir para entender descripciones de transporte eléctrico en materiales utilizando a los hoyos como alternativa, ¿sí? De esto. Ahorita se me ocurrió que a lo mejor deberíamos buscar una analogía con los hoyos de Coyoacán, en la carretera, en el camino, en las calles. Ustedes saben que Coyoacán en alguna época dejó de ser llamado Coyoacán para ser llamado Hoyoacán, porque todas las calles están llenas de baches y agujeros, y el idiota de Negrete sabe meter goles, pero no sabe arreglar los baches. ¿Okay? Y sería bueno buscar una analogía, la voy a pensar, ¿sí? Para el próximo curso, de cómo podemos entender esta existencia de hoyos, de baches. Es otra cosa. ¿Por qué no le llamamos baches a los holes, tú, Isaías? Ok. Vamos a baches en lugar de hoyos, ¿no? Y entonces ya no tenemos que ver hoyos, agujeros o lo que sea. Son Ok. baches, ¿no? Ok, No, sí. bueno, vamos a pensar también, porque a lo mejor es demasiado revolucionario. Bueno, las propiedades de los hoyos, jóvenes. Dice, si falta un electrón en el estado K, ¿qué es K? K es el momento lineal del electrón y lo estamos identificando con una sub-E para indicar que es el electrón. Si yo agarro un electrón en ese estado K y lo quito y lo echo a la basura, entonces lo que se genera ahí es un hoyo, KH, ¿sí? Que va a tener, por lo que acabo de decirles, de que se desplaza en el sentido contrario, un momento lineal opuesto al que tenía el electrón E. El electrón E, por ejemplo, se puede mover en la dirección más X y entonces el hoyo que se formó ahí se va a mover en la dirección menos X. ¿Pero eso qué quiere decir? Viéndolo en términos de electrones. Que todo el movimiento colectivo de electrones en la dirección más X lo estamos representando por el movimiento de una sola partícula, un bache, un hoyo,
¿ok? Moviéndose en la dirección menos X. Eso es lo que quiere decir. Entonces, una de las primeras propiedades que tienen los hoyos en un material sólido, en los líquidos el concepto es mucho más difícil de entender, como muchos otros conceptos, y también estamos estudiando líquidos. No sé si conozcan a Flor, algunos de ustedes sí la conocen. Ella está estudiando, también María. Flor está estudiando bismuto líquido y María está estudiando silicio líquido. ¿Okay? Alejandro y Joel seguro la conocen, ¿no? Entonces, ahí el concepto de hoyos es más complejo, porque el concepto de estructura es variable, no es fijo, ¿sí? Sino que la estructura cambia constantemente y entonces hay que tener cuidado de qué estamos hablando. Pero bueno. Primera propiedad, el momento lineal de un agujero es igual al momento lineal negativo del electrón que le da origen al agujero al ser removido. ¿Okay? Entonces, lo que viene aquí es lo que ya les comenté de varias maneras, ¿sí? Y es que el movimiento del hoyo es representativo del movimiento colectivo de todos los electrones existentes. ¿Okay? Entonces, si ustedes recuerdan la expresión de E versus K que hemos venido manejando y que para el caso unidimensional de combinación lineal de orbitales atómicos e interacción nada más a primeros vecinos, la pudimos escribir como E es igual a alfa más 2 beta por el coseno de KX por A, ¿se acuerdan? ¿Ok? Que ese es el seno, la parte de seno entre menos pi sobre A y más pi sobre A. Entonces, esa es la expresión para la energía, ¿sí?, de los electrones. ¿Cuál será la forma de la energía para los hoyos? Pues la forma de la energía para los hoyos, en general, es la que representa el libro aquí. Es esta que tenemos acá. Ven ustedes, es la imagen espejo. ¿De quién? De la expresión para la energía de los electrones. Esto lo podemos entender como la parte alta, la cima del coseno, ¿sí?, que encontramos cuando calculamos la energía como función de K, y que era, como ya dije, alfa más 2 beta por el coseno de K por A, ¿sí? Esta es, digamos, la parte alta, ¿sí?, del coseno, y entonces la energía para los hoyos tiene esta forma, en la imagen espejo con respecto a esta horizontal, ¿sí?, que es la cima, bueno, es la cima y la cima, ¿sí? La cima con C y la cima con S, ¿sí? Es para confundirlos a ustedes. La cima con C y la cima con S, la cima con C de la relación para los electrones y de la cima con S para la relación de energía contra K para los hoyos, ¿ok? Lo recuerden Profesor, que sí. ¿Eh? profesor, entonces ahí se está tomando como referencia energía cero para la energía de Fermi, ¿no? En este caso ni siquiera hablamos de la energía de Fermi, mi querido Salvador, porque la energía de Fermi estaría por aquí abajo. Aquí lo que estamos haciendo es tomar como la superficie sobre la que vamos a reflejar esto, como el valor de la energía, el máximo valor de la energía aquí. Aquí no hemos pintado para nada todavía la energía de Fermi, ¿sí? Si fuera energía de Fermi acá abajo, pues ya no es cierto, porque esta parte está vacía, y entonces los hoyos que tengo, supóngase que esta es la energía de Fermi, ¿ok? ¿De acuerdo? Una recta aquí Sí. horizontal. Entonces todo lo que tengo aquí es hoyos arriba, y todo lo que tengo abajo son partículas. ¿Sí, Salvador? Y entonces ahí el transporte es el que comentábamos antes. Esto es, si digamos, tengo toda la banda de valencia aquí representada, llena, y entonces la energía para la banda de los hoyos está dada por la imagen espejo. ¿Sí? ¿Andamos juntos? ¿Salvador? Sí, creo que sí, Doc. Bueno, sí, no. Creo que sí es bueno. Hay que leer un poco más y digerirlo un poco, pero esa es la idea. ¿Ok? Ahora, la velocidad de grupo, punto número 3.
La velocidad de grupo de los hoyos es igual a la velocidad de grupo del electrón ausente o faltante. ¿Y cómo lo vemos esto? Pues otra vez nos vamos a la figura 4.5, ¿sí? Y vemos que la pendiente de... ¿Qué cosa es esto? La relación de energía para los hoyos, ¿ok? E whole function of K whole, ¿ok? Aquí está E del hoyo, función del momento K para el hoyo, es igual a la pendiente de menos E menos KE. Y está representado aquí, no le den vueltas para no confundirse. Ven ustedes aquí, ¿ok? La pendiente de E hoyo, K hoyo, que es esta parte de arriba, es igual a menos la pendiente, ¿sí? Perdón, es igual a la pendiente de del electrón en menos KE. ¿Ok? Entonces aquí estaría el electrón, ¿ok? La pendiente sería aquí en este punto, pero menos la pendiente es esta que tenemos acá, y es la pendiente calculada en la relación E versus K para la banda de valencia, ¿sí? Para el valor menos KE, porque este es el valor KE, aquí está, ¿no? KH es menos KE, recuerden, entonces KE, y aquí tenemos el cálculo, ¿sí? Del valor de la velocidad de grupo, que es la derivada con respecto al vector de onda K de la energía, ¿sí? Que tenemos en la descripción de la banda de conducción, de valencia, perdón, de la banda de valencia. ¿Ok? Y esta es la velocidad de grupo. Ahora, volviendo a la más efectiva, que es lo que vieron en la clase anterior, ¿sí? La más efectiva, recuerden que tiene que ver con la curvatura, ¿sí? Con la curvatura de la expresión de la energía como función de K, y viene representada aquí. Entonces, la masa efectiva de un agujero es la masa negativa, el negativo de la masa efectiva de un electrón. Y otra vez se ve de esta expresión que tenemos acá. Miren, vean ustedes. La curvatura, ¿sí? Es esta, para el caso de los electrones. Y luego la curvatura, ¿sí? Es esta para el caso de los hoyos. Y entonces nos podemos dar cuenta que si bien la pendiente está relacionada como menos E, función de menos KE, que es esta que tenemos acá, la curvatura aquí, ¿sí? Es diferente. Bueno, es igual, pero el signo opuesto a la curvatura que tenemos acá. ¿Sí? ¿Ok? Para KH y KH en esta posición. ¿Ok? Entonces, dice la pendiente de HKH es igual a la pendiente de EKE, donde KE es esta y KH es esta. ¿Sí? Y la curvatura es la opuesta, porque la curvatura en este caso es así, en este sentido, con esta descripción, y en este caso es esta. Y esa es la segunda derivada de E con respecto acá, que es la que tenemos aquí. ¿Ok? Ahora, dice, hay un punto interesante. Cerca de la cima de la banda de valencia, la masa efectiva de los electrones es negativa. Y entonces, como ya vieron en la discusión anterior de las masas efectivas, ¿sí? Si yo quisiera ahora representar el proceso de transporte con hoyos, lo que tendría que hacer es considerar una masa efectiva de los hoyos como positiva. En otras palabras, si la masa efectiva de los electrones es negativa, entonces la masa efectiva de los hoyos es positiva. Y de esa manera, si no les gusta trabajar con masas efectivas negativas, que debería molestarles, como digo yo, pues trabajen con masas efectivas de hoyos que son positivas, ¿ok? Para un valor dado del momento lineal. El punto 5 que lista aquí el libro, y es el último que lista, pues es el que necesita, aunque hay otras propiedades también, ¿sí? El punto 5 es que la ecuación del movimiento de los hoyos, dada por esta expresión, recuerden que HKH es el momento lineal,
¿sí? Y entonces la saca fuera la H, bueno, H barra, H entre dos pies, H barra, KH es el momento lineal y la variación en el tiempo del momento lineal es igual a la fuerza que actúa sobre la partícula, ya sea electrón o ya sea hoyo. Aquí está la H que está representando como si fuera hoyo, ¿sí? Entonces la variación en el tiempo de H barra KH, que es igual a la fuerza, está dada por esta expresión cuando el hoyo se encuentra bajo la acción de un campo eléctrico o un campo magnético, ¿ok? Y vean ustedes una cosa, que aquí lo que pasa es que ya puso más el valor absoluto de E para asegurarnos que estemos tomando, ¿sí? Que la carga del hoyo es positiva, mientras que la carga del electrón es negativa, ¿ok? Y entonces lo que dice este señor es, ¿dónde está? Aquí está. Lo que dice es que de la ecuación de movimiento del hoyo podemos ver que se comporta como si fuera una partícula positiva, por supuesto, pero se comporta para propósitos del efecto de los campos eléctricos y magnéticos sobre el hoyo, ¿ok? En general, ¿sí? Esto es muy importante porque si los electrones se mueven, ¿sí? De manera tangencial a una superficie de energía constante, los hoyos se mueven también de manera tangencial, pero en la dirección opuesta. Y eso quiere decir que se mueven como si fueran cargas positivas, ¿sí? En el material que estamos considerando. Y todo eso tiene que ver con fijarnos en E igual a constante, ¿ok? E igual a constante yo puedo trazarla aquí, para el caso de los hoyos, ¿sí? Y un equivalente acá abajo para el caso de los, perdón, sí, para el caso de los electrones, acá abajo, ¿sí? Y arriba un equivalente, recuerden que es la imagen espejo de lo que tenemos aquí abajo. Ahora, el concepto de hoyo es útil, pero tiene que ser manejado con mucho cuidado para no confundirnos en todas las propiedades. Y como dice Sod en algún momento, no recuerdo cuándo, si manejan hoyos, no manejen partículas. Y si manejan partículas, no manejen hoyos, ¿ok? Partículas reales. Entonces, trabajen con una o con otra. Entonces, el concepto de hoyos son muy útiles en semiconductores. En el caso de metales no es tanto porque podemos manejar transporte haciendo un estudio de la excitación de los electrones cuando le aplicamos un campo eléctrico al material. Y en ese caso, todos los electrones en un metal, en un conductor, ¿sí? Todos los electrones cercanos al nivel de Fermi pueden ser promovidos a niveles superiores vacíos y entonces esos podemos estudiarlos como objetivo del transporte, ¿sí? De carga o de corriente eléctrica en un material conductor o en un metal y no tenemos que utilizar o recurrir al concepto de hoyo, ¿sí? El concepto de hoyo es más útil en semiconductores porque solo tenemos unos cuantos agujeros, unos cuantos baches, ¿no? En la banda de valencia y entonces esos baches son los que podemos ver cómo se desplazan. Tenemos que pensar en cómo hacer la analogía con los baches de Coyoacán, Isaías, ¿eh? Recuérdame cuando se me pase esto, la pandemia, Ok. cómo podemos hacer una analogía para que los chicos entiendan mejor el concepto de baches del tercer mundo, el concepto de calles como en China o en Estados Unidos, en que las calles no tienen baches, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Debo admitir que me sorprende que Negrete no esté tapando los baches porque ya es fin de año y tiene que gastarse el presupuesto. En Pues, Xochimilco, en Iztapalapa, en Tlalpan he visto que están repavimentando desde hace 2 semanas. Hasta las calles que no tenían baches las están repavimentando. claro, claro, hay que gastar su presupuesto. No, Negrete no ha hecho nada todavía, ¿no? Excepto jugar fútbol con sus amigos, ¿no? Pero bueno, ok. Este, muy bien. Seguimos entonces. ¿Dónde estamos? Aquí. Ahora sí, vamos a ver un concepto que ya insinuamos antes, que es el concepto de la superficie de Fermi. Y el concepto de la superficie de Fermi tiene que ver con bandas llenas y bandas vacías. Y con hasta qué energía una banda está llena.
¿Qué quiere decir esto? Vean ustedes, aquí está. Ya dijimos, y lo mencionó Sutton hace, no sé, como 2 capítulos, que una banda de valencia totalmente llena no puede conducir electricidad a T igual a 0 y a campos bajos, ¿ok? Porque no hay estados desocupados a los cuales podamos promover los electrones, ¿sí? Para que se desplacen por el material. Todos están vacíos y por tanto, por un famoso principio de alguien en el pasado, que es el principio de exclusión del señor Pauli, no podemos meter más de 2 electrones, ¿sí? En un estado dado. Entonces, si ya están ocupados todos esos estados, si tengo mi material T igual a 0 y tengo un campo eléctrico relativamente débil para no mandarlos hasta la banda de conducción, no voy a poder establecer una corriente, ¿sí? En ese material. Bien. Entonces, ¿qué sucede cuando, y eso lo vimos también en el caso unidimensional, qué sucede cuando tenemos estados llenos hasta un cierto valor de la energía y a ese valor de la energía le pusimos EF, ¿sí? EF. Ok, ¿qué pasó aquí? Ok, hasta cierto valor de la energía EF están llenos y luego el resto de F hasta la cima están vacíos. Entonces ahí sí podemos establecer una corriente. Pero a T igual a 0, pues no tengo, y bueno, y a campo igual a 0, no tengo manera, ¿sí? De considerar electrones excitados, ¿sí? Por arriba de un cierto valor de la energía, y a ese valor de la energía, como lo hicimos antes en el caso unidimensional, le vamos a llamar la energía de Fermi. Es decir, la energía de Fermi es el valor de la energía que es el límite o el máximo valor de la energía que tienen los electrones en un material a T igual a 0 y en ausencia de campos eléctricos, ¿no? Entonces, esa es la energía de Fermi. Y entonces, si yo tengo un material unidimensional, pues la energía de Fermi es un punto, ¿ok? En la estructura de E versus K, ¿sí? Si tengo un material bidimensional, la energía de Fermi es es una línea en el espacio bidimensional KX, KY, ¿ok? Es una línea cerrada además y una curva cerrada, ¿sí? Y en 3 dimensiones, ¿qué es lo que tengo? Para un material en 3 dimensiones, la superficie de Fermi sí va a ser una superficie al fin, ¿sí? Y esa va a ser una superficie que tiene una dimensionalidad de 2, ¿no? Entonces, todos los estados por abajo del valor de la energía de la superficie de Fermi están llenos, todos los estados por abajo del valor de la superficie de Fermi por arriba del valor de la superficie de Fermi están vacíos, ¿sí? Y entonces la superficie de Fermi es la superficie que delimita, ¿sí? Dónde se encuentran los electrones y dónde se encuentran los hoyos. Esa es una superficie. Ahora, eso está muy claro para el caso de los, bueno, no muy claro, pero está claro para el caso de los metales o de los conductores. Pero ¿qué pasa con los semiconductores y con los aislantes? Si nosotros definimos a la superficie de Fermi como el máximo valor que pueden tener los electrones en un aislante o en un semiconductor a T igual a 0, pues vamos a encontrar que la superficie de Fermi se confunde con la primera zona de Brillouin, ¿sí? Porque todos los estados dentro de la primera zona de Brillouin están llenos y por tanto ese es el máximo valor de la energía que pueden tener, que es la frontera de la primera zona de Brillouin. Pero tradicionalmente eso no se considera una superficie de Fermi. Entonces la superficie de Fermi tenemos que definirla, ¿sí? Como aquella que separa, ¿sí? Los estados llenos y los estados vacíos
que es lo que dijimos antes y que en el caso de los conductores no hay duda. Pero en el caso entonces de los semiconductores, los estados vacíos no son los estados dentro de la brecha energética prohibida. ¿Por qué? Porque ahí no hay estados electrónicos. Ahí no hay estados electrónicos. Entonces, la primera zona de Brillouin, la frontera de la primera zona de Brillouin, no puede identificarse como una superficie de Fermi del material si los definimos como la frontera entre llenos y vacíos, porque en la zona de la energía, de la brecha prohibida no hay ningún estado estable electrónico en el material. Precisamente es la definición de brecha prohibida, es que no hay estados electrónicos en esa región. Entonces, en el caso de semiconductores y aislantes, no vamos a decir que la superficie de Fermi sea lo mismo que la frontera de la primera zona de Brillouin, si definimos el nivel de energía de Fermi como la separación entre estados llenos y estados ocupados. Entonces tengan mucho cuidado, y esa es la convención en materia condensada, definir a la superficie de Fermi como el límite entre llenos y vacíos, ¿no? Y en el caso de semiconductores y aislantes, el límite entre llenos y vacíos no existe, porque los llenos llegan hasta donde empieza la banda prohibida y los vacíos empiezan donde termina la banda prohibida. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese asunto. Depende de cómo definamos la superficie de Fermi. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar un poquito de la superficie de Fermi para algunas de las celdas que ya vimos al principio de esta sección. Y la primera que vamos a considerar es la red cuadrada, ¿sí? Que consideramos al principio de este capítulo, como dice Sutton. Y recuerden ustedes que esto es muy fácil, muy fácil de escribir la energía para los electrones en una red cuadrada de átomos equidistantes y que se encuentran a una distancia a lo largo de X y la misma distancia a lo largo de Y. Y entonces esa energía es igual a alfa más 2 beta coseno KXA más coseno KY por A. Ahora, la F, tengan cuidado, aquí yo creo que se le fue al buen Sutton, porque si le ponemos EF aquí, entonces tenemos que poner coseno de KFX acá y coseno de KFY acá. ¿Qué es qué cosa? Pues es precisamente el valor específico en el cual se da la frontera entre estados llenos y estados vacíos. Y si no ponemos KFAX aquí, KFEY acá, entonces tenemos que quitar la letra F mayúscula que aparece aquí. Y entonces la fórmula esta es la que encontramos para la energía de cualquier electrón que se encuentra en la banda, en este caso, en la banda semiocupada o ocupada, ¿sí? De una red cuadrada bidimensional. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a ver varias cosas. Vamos a ver que para valores bajos de la energía podemos calcular o obtener una expresión, más bien, obtener una expresión para la superficie de Fermi, que aquí no es superficie de Fermi, les recuerdo, aquí es una línea o una curva, en este caso un círculo, ven ustedes, y todos los estados por abajo, dentro de este círculo están llenos, y todos los estados fuera de este círculo están vacíos. Y lo mismo aquí, a medida que la energía aumenta, y llegamos a hacer contacto con las fronteras de la primera zona de Brillouin, ¿sí? Todos los estados con energía menor a el valor de la energía de Fermi están llenos y todos los estados con energía mayor al valor de la energía de Fermi están vacíos. Y finalmente tenemos este caso extremo que este fulano representa en el esquema extendido de zonas, ¿ok? Esta sería la primera zona de Brillouin, por ejemplo, pero aquí tenemos otra zona de Brillouin, otra zona de Brillouin, otra zona de Brillouin, bla, 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 bla. ¿Y para qué lo hace así? Así, pues para mostrarles a ustedes que en esta región que aquí se veían como sectores de círculo, cuando hacemos el esquema de zonas extendido, se vuelven verdaderos círculos. Ahora concentro en la intersección o en la unión
de 4 primeras zonas de Brillouin. Aquí está. Y esto se parece mucho a este que tenemos acá, excepto que, ¿qué jóvenes? Excepto que aquí todos los estados cercanos a la unión de los 4 vértices y delimitados por el círculo están vacíos, ¿sí? Y todos los demás están llenos, ¿ok? Entonces, como la imagen espejo de este otra vez, pero este está centrado en K igual a 0 y este está centrado en K igual a más o menos pi entre A, ¿ok? ¿Sí? Pero ven ustedes que aquí todos los que están cercanos a la unión de los vértices están vacíos y todos los que están alejados están llenos, ¿ok? Vamos a ver cómo podemos obtener estas expresiones, ¿sí? Estas figuras y estas formas para, ven, aquí lo puso bien ya, ¿sí? Puso E igual a alfa más 2 beta coseno KXA más coseno KY por A, ¿ok? Y esta es, dice, para llenados bajos, llenados no muy altos de la banda, ¿sí? Donde los estados ocupados se representan como ashurados aquí. Oye, Salvador, ¿estás por ahí? Ah, Sí, doctor. Aquí estoy. oye, ¿los ingenieros utilizan el término ashurado o no? Porque Sí. yo lo aprendí en mis épocas cuando iba a entrar a ingeniería y luego decidí que mejor me metí a física, ¿ok? ¿Tú Ujú. sabes eso, que yo iba a entrar a ingeniería? No, no sabías No, eso. no sabía. No, no Pues me para había que platicado veas, eso. eso habla de mi arrepentimiento oportuno como el tuyo. El tuyo Sí. no tan oportuno ya, ¿ve? Pero bueno, Me tardé un poco, pero sí. sí, bueno. ¿Y sí se utiliza el término ashurado o no, que tú sepas? Sí, sí, sí había varios profesores que lo llegaban a usar, especialmente los que hacían más cosas como con diagramas y dibujos y cosas así Exacto, como ya los exacto. que usaban más cosas de computadoras o cosas así, ya no tanto. Ajá. ¿Y cómo les llamarían entonces a estas regiones así oscuras? Ah, pues yo me imagino que igual Ashurado, Ah, ok, pero bueno. Ok, bueno, eso te habla de la prehistoria, en mi caso. Ok, bien. Entonces, vean ustedes, aquí está ashurado esta región, que es la que está llena, aquí también está ashurada, la región que está llena, y igual para todos los demás. Y esto es muy interesante y lo vamos a comentar también después. En el caso A, que es este, sí, cuando tenemos, cuando la banda no está totalmente llena, sino que está bastante más vacía que llena, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es que la superficie de Fermi es un círculo, ¿sí? Centrado en Kx igual a Ky igual a 0, ¿sí? Vamos a verlo ahorita. En el caso B es cuando E es igual a alfa, jóvenes, recuerden que ya lo vimos antes. E igual a alfa nos da una figura como esta, en que la superficie de Fermi apenas empieza a tocar las fronteras de la zona de Brillouin. Y este caso de acá es cuando las Kx y Ky son tan grandes que estamos cerca de la cima con C de la banda parcialmente ocupada, ¿ok? Entonces vamos a ver estos casos aquí a continuación. Ah, bueno, eso es muy interesante. Esto es muy, muy interesante porque es la primera imagen que se construyó por este señor Pipard. Era un tipo muy hábil, muy capaz, y era experimental y era inglés. Y escribió un libro de termodinámica muy bonito. Si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo porque es muy delgado y contiene la esencia de la termodinámica, ¿sí? Para aquellos que quieran aprender termodinámica. Creo que Jeffral lo mencionó una vez, tú, Isaías, una vez que fuimos a su curso, ya no me acuerdo. Pues supuestamente íbamos a ver el Pipard, pero nos atacó la pandemia. Nada más tuvimos como 4 clases, ¿no? A Creo que inicios de sí, año. ¿verdad? Creo que sí. Yo lo usaba cuando era termodinámica porque me gusta mucho y es muy condensado, pues, ¿no? Y no tiene errores como el libro de mi buen amigo Carmona, Gerardo Carmona, que ya murió, ya pasó a mejor vida o a peor vida, quién sabe, ¿sí? Pero él escribió libros y recuerdo que la primera vez que me dio su libro como obsequio me dijo: Ariel, quiero que lo veas y me digas qué opinas. Entonces, muchas gracias, Gerardo, bla, bla, y lo abro
Y así, al azar, y lo primero que encuentro es un error tipográfico. Entonces le digo, mira, aquí hay un error tipográfico, Gerardo. ¿Cómo así? Lo revisé, bla, bla. Y entonces me mandó todas las versiones posteriores de su libro y en todas encontré cuando menos un error tipográfico. Y entonces, en lugar de ser mi amigo, se convirtió en mi enemigo porque le encontraba errores a su libro, ¿no? Y es un mamotreto del libro, no sé por qué escribió tan grande, porque los buenos libros son cortos, la verdad, ¿no? Son pequeños, ¿no? A menos que sean tratados sobre un tema muy extenso, ¿no? Como ocurren en otras áreas y en Estados Unidos, en materia condensada también. Pero bueno, les decía a ustedes que esto fue determinado por Pipard y fue la primera gráfica que se dio, ¿sí? De una superficie de Fermi para el cobre en este caso, ¿sí? Y vean ustedes que aquí lo que tenemos es la superficie de Fermi contenida dentro de la primera zona de Brillouin. ¿Y cuál es esta primera zona de Brillouin, jóvenes? A ver si la encuentro por aquí. La vieron antes, pero a ver si la vuelvo a sacar. Cuando graficaron las zonas de Brillouin, creo que fue en la sección en que estuvimos platicando de las reflexiones de Bragg. Ah, no, lo de más efectiva. No, pues está muy bien. Ahí está. Ah, bueno, es una, ahí está. Esta es la primera zona de Brillouin, ¿sí? Para la red cúbica centrada en las caras, que es la estructura del cobre, de la plata y del oro, y también del paladio, ¿no, mi querido Isaías? Sí, doctor. También es estructura cúbica centrada en las caras. Y vean ustedes que la primera zona de Brillouin está delimitada por cuadrados y hexágonos, ¿ok? A lo largo de las direcciones en el espacio recíproco K. ¿eh? Y entonces, ahora imagínense que Pipard se pone a estudiar cuál es el valor, cuál es el lugar geométrico del máximo valor de la energía, ¿sí? Para los electrones en cobre. Y encuentra qué cosa, que dentro de esta primera zona de Brillouin, lo que tenemos es esta especie de esfera con cuellos, como les llaman en la literatura, con cuellos que contactan las caras hexagonales, ¿sí? De la primera zona de Brillouin. Y aquí está, jóvenes. Ahí está. Estos son así como los cuellos que contactan las caras hexagonales de la primera zona de Brillouin, ¿sí? Pero esto, claro, si utilizan el esquema de zonas extendido, pues se propaga, ¿no? Y entonces esta se conecta con otra que viene acá y que está en esta otra zona de Brillouin, ¿sí? Y sucesivamente. Entonces los electrones tienen la propiedad de que se van a desplazar con energías constantes sobre la superficie esta y luego se propagan para acá y aparecen de este lado por la periodicidad del material, ¿sí? Y entonces se la pasan de un lado a otro de las zonas de Brillouin en el esquema de zonas extendido. Pero lo interesante de esto es que esta es la primera que se publicó en la literatura por este Pipard, que era un buen termodinámico y que trabajó en la Segunda Guerra Mundial haciendo obviamente estudios de armas para los ingleses para sobrevivir, que casi mueren por el ataque del buen o del mal Adolfo Hitler, ¿no? Que destruyó la mitad de Inglaterra. ¿Okay? Pero esta es la superficie Fermi de cobre obtenida experimentalmente, ¿eh? Esto obtenido experimentalmente. ¿Okay? Entonces vean ustedes. Pero les decía que vamos a calcular, ¿sí? O a obtener estas cosas fijándonos en la expresión 434. A ver, si estamos cerca del origen de las Ks, ven ustedes la 434, quítenle la F por ahora, ¿ok? Quítenle la F. Si estamos cerca del origen de las Ks, Kx igual a Ky igual a 0, podemos desarrollar una serie tradicional, ¿sí?
esta expresión y obtener que E va a ser igual a alfa más 2 beta. ¿Y cuál es el desarrollo en serie del coseno de kx por A cerca de kx igual a 0? Olvídense de ky ahorita, pero va a ser lo mismo para ky. Vamos a desarrollar esto, coseno de kxa alrededor de kx igual a 0. Lo primero que obtenemos, evidentemente, pues es coseno de kx por A con kx igual a 0, es 1, ¿ok? Y también para ky. Entonces aquí tenemos cerca de kx, ky igual a 0, me da 2 por 2 beta y eso me da 4 beta como primer término. El segundo término es la derivada de coseno de kx con respecto a kx y eso me da el seno de kx con un factor de A enfrente. Pero el seno de kx por A en kx igual a 0 vale ¿cuánto? 0. 0, ¿no? Obviamente, ¿no? Y entonces ese término no contribuye. Y nos vamos al segundo, bueno, al tercer término, que es la segunda derivada de coseno, que va a ser precisamente coseno con un signo menos, ¿sí? Y con un factor de A cuadrada, ya que aparece en esto. Entonces me va a quedar alfa más 4 beta. Bueno, aquí está, para que lo adivino. Alfa más 4 beta, ¿sí? Menos, ¿ok? Alfa más 4 beta menos beta A cuadrada, pero el tercer término, el cuadrático, ¿no? El primero es de orden 0, el segundo es de orden 1 y el tercero es de orden 2, ¿sí? Nos va a quedar menos 4, el menos, ¿por qué? Porque es la segunda derivada de un signo menos del seno, ¿ok? Y me queda entonces, cuando lo desarrollo alrededor de kx igual a 0, me queda kx cuadrada más ky cuadrada. Vean ustedes, alfa es constante, beta es constante, creo que 4 es constante, ya no me acuerdo, ¿sí? Y entonces me queda f va a ser igual a una constante menos, ¿sí? Otra constante, pero beta es negativa. Recuerden que beta es negativa, es la integral de salto. La integral de salto es negativa, entonces me da términos positivos. Entonces me queda, no sé, 50 más 20 por kx cuadrada más ky cuadrada. Pero ¿esto qué cosa es? Pues esta es la ecuación de un círculo, ¿sí? Alrededor de kx igual a 0, ¿sí? Porque la ecuación es kx cuadrada más ky cuadrada, me define el lugar geométrico de todos los puntos equidistantes del origen kx igual a ky. En otras palabras, kx cuadrada más ky cuadrada es igual a constante, me da la ecuación del círculo, ¿ok? O de la circunferencia, si quieren, es una superficie la que tenemos. Bien. Y entonces, cuando graficamos esto, pues, oh sorpresa, me da esta gráfica, ¿ok? Esta gráfica que tenemos aquí, excepto las constantes están incluidas en la gráfica, porque la gráfica es cualitativa, obviamente. Entonces me queda alfa más 4 beta menos beta por A cuadrada por esta expresión, ¿ok? Entonces la superficie de Fermi para llenados bajos de bandas es un círculo, ¿sí? Y el que representamos en la figura 4.6a. Ahora, esto es muy interesante, aunque no lo sabemos todavía, en el capítulo 7, que creo que le pido a Isaías que lo dé siempre, si es que llegamos allá esta vez, ¿sí? Esto corresponde a la aproximación de electrón libre, ¿sí? Para un gas de un mar de electrones, ¿sí? En un material. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo un material que tiene pocos electrones, ¿ok? Que es una especie de conductor, pero con pocos electrones, los electrones se van a comportar como si fueran electrones libres, ¿ok? Y entonces no sienten el efecto de ¿quién? No sienten el efecto de la periodicidad del material, ¿ok? Y entonces las masas efectivas son igual a las masas del electrón libre y las propiedades son todas las propiedades del electrón libre. El calor específico es el calor específico del electrón libre, ¿sí? Pero esto se va a ver con más detalle, espero, en el capítulo 7, si es que llegamos allá.
Siempre llegamos en otras circunstancias, pero con esto de la pandemia y bla, 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 trataremos de hacer lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, esta expresión, ¿sí? Para los electrones que pertenecen a una banda bastante rala, bastante poco llena, es una expresión que me dice que los electrones se comportan como electrones libres y que no sienten la periodicidad del material, en pocas palabras. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el siguiente caso. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando E es igual a alfa? Ya lo vimos antes. Cuando E es igual a alfa, vamos a ver aquí otra vez, es igual a alfa, que es el caso intermedio. E igual a alfa, pues simplemente cancelo estos dos términos y me queda que 2 beta coseno kxa más coseno ky por a es igual a 0. Y entonces también echo a la basura el término 2 beta y me queda una cosa interesante, jóvenes. Me queda la cosa de que coseno kx por a más coseno ky por a es igual a 0. Y esto es otra cosa, esto no lo dice el SOTM, lo digo yo porque es una cosa muy interesante. Esto me dice que kx y ky no son independientes. Me dice que coseno kx por a más coseno ky por a igual a 0 me permite expresar ky en términos de kx o kx en términos de ky, da lo mismo, ¿sí? Pero entonces lo más que puedo decir es que una de ellas es independiente y la otra es una variable dependiente cuando E es igual a alfa, ¿ok? Pero eso ya lo habíamos visto antes también. Cuando E es igual a alfa, lo que tenemos es el llenado exactamente a la mitad, ¿sí? El llenado exactamente a la mitad de la banda donde tenemos los electrones ubicados, ¿sí? E igual a alfa. Y entonces, ¿qué pasa si coseno kx por a más coseno ky por a es igual a 0? Y entonces dice la superficie de Fermi apenas toca las fronteras de la zona de Brillouin. ¿Dónde? Ya les dije dónde, en más menos pi entre a 0 y más menos 0, pi entre a. ¿Ok? Y en este caso lo vamos a ver también acá, creo que viene aquí. Aquí está. Aquí está coseno de x por a más coseno ky por a igual a 0, cuando es igual a alfa, ¿sí? Y entonces en este caso, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es encontrar una expresión para la densidad local o la densidad de estados por átomo, ¿ok? Que es esta que tenemos aquí, vamos a llegar a ella en un rato. Pero ven ustedes que aquí tenemos, ¿qué cosa? Un comportamiento alrededor de E igual a alfa, un comportamiento en que la densidad de estados se va a infinito. Ahora, esto todavía no lo vemos, pero lo vamos a ver en el capítulo 7 para electrones libres. Y los electrones libres en una dimensión tienen precisamente este comportamiento. Este comportamiento en que la densidad de estados local tiende a infinito para E igual a 0 en el caso del electrón libre y aquí para E igual a alfa, que es el caso en el cual Kx y Ky son dependientes, ¿sí? Que yo no puedo expresar Ky sin que se defina Kx, ¿ok? Y entonces ahí tenemos esa dependencia, lo cual me da solo una variable y es equivalente a tener un sistema en una dimensión para E igual a alfa. Y esto es muy interesante porque eso da lugar a propiedades no estudiadas todavía, que yo las quiero estudiar en algún momento, para E igual a alfa, ¿ok? Bueno, y de una vez les cuento esto. Para E igual a alfa, en el caso tridimensional, ven ustedes, la densidad de estados local electrónica, ¿sí? Es constante. Y eso es constante, ¿por qué?
Pues porque también cuando E igual a alfa, ahora tenemos un término, creo que no viene aquí, o a lo mejor sí viene, en que no viene. Pero sabemos qué es lo que tenemos, coseno kx por a más coseno de ky por a más coseno de kz por a, ¿sí? Es igual a 0 cuando es igual a alfa. ¿Se acordarán ustedes que la expresión para la energía era cuál? En 3 dimensiones, jóvenes. En algún lado debe estar, pero si no, ustedes se van a recordar muy bien. Era E igual a alfa más 2 beta por el coseno de kx por A más el coseno de KY por A más el coseno de KZ por A. No está aquí. Bueno, restantes. ¿Ok? Déjenme ver si lo encuentro rápidamente para ver de qué estamos hablando. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que la fórmula que les acabo de reproducir verbalmente. Lo que quiere decir es que entonces tenemos 3 Ks, Kx, Ky, Kz, pero solo 2 son independientes y la otra está definida por esas 2. Ojalá lo encuentre pronto. Ojalá lo encuentre pronto. Y entonces, si solo 2 son independientes, es como si tuviéramos un material bidimensional para E igual a alfa. Ah, aquí ya viene ya, aquí debe estar, a fuerza. Ahí está, ¿ok? Ahí está, vean ustedes. Cuando es igual a alfa, ¿qué pasa? Pues todo esto, 2 beta por todo esto igual a 0, echo a la basura el factor 2 beta y me queda coseno de kx por a más coseno de ky por a más coseno de kz por a es igual a 0. Y entonces yo puedo expresar cualquiera de estas k's en términos de las otras dos. Y solo tengo 2 k's independientes. Y la tercera es dependiente de las otras dos. Y es como si para para EK igual a alfa, yo tengo un material bidimensional, ¿ok? Porque solo depende de 2 Ks. Y cuando vemos en el capítulo 7, y se los adelanto, un gas de electrones bidimensional tiene una densidad de estados electrónicos constante en 2 dimensiones. Y es lo que vemos aquí en esta figura, jóvenes. En esta figura, para la densidad de estados por átomo, ¿sí? Este es en una dimensión. Este sería E de K igual a alfa. Entonces me da una dimensión alrededor de E igual a alfa. Y acá, E de K igual a... No, ya pasé. Ahí está. Alrededor de E igual a alfa me dice que la densidad de estados electrónicos, ¿sí? Alrededor de E igual a alfa es una constante. ¿Ok? Y vean ustedes que aquí tenemos una densidad de estados electrónicos peculiar. En todas las que hemos visto antes, esta es densidad de estados electrónicos por átomo. En todas las que vemos antes, todo es suave. Y en este caso, vamos a regresar después a lo que estábamos viendo. En este caso, lo que pasa es que la densidad de estados por átomo tiene un cambio abrupto de pendiente en este punto, ¿sí? Y entonces se vuelve plano. Y luego tiene otro cambio abrupto de pendiente en este punto. Y luego se vuelve suave otra vez y es parabólica, más o menos, ¿sí? Y entonces estos puntos donde ocurren cambios abruptos de pendientes para la densidad de estados en general, estos puntos se conocen como singularidades de Van Hove. Ahorita lo vamos a ver si está por aquí. Aquí está. Ok, Van Hove. Aquí están. Singularidades de Van Hove, ¿sí? Y entonces son los puntos en los cuales hay cambio abrupto en la pendiente de la densidad de estados electrónicos como función de la energía. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver, y es entendible que sea plana, porque alrededor de E igual a alfa, y repito lo que ya dije, alrededor de E igual a alfa, se comporta como un gas bidimensional, libre. ¿Ok?
Y eso lo vamos a ver en el capítulo 7. Y en el caso de este que tenemos acá, ¿sí? Alrededor de igual a alfa, cuando coseno kx por a más coseno ky por a es igual a 0, uno es dependiente del otro y tenemos solo una variable que es importante en e igual a alfa y tenemos un comportamiento de electrón libre, ¿sí? Para e igual a alfa, no para alrededor de e igual a 0. Para e igual a alfa tenemos un comportamiento de electrón libre unidimensional, ¿ok? Aquí está. Tiende a infinito, estos por ambos lados de e igual a alfa, ¿ok? Y acá es constante en ambos lados de e igual a alfa, ¿ok? Pero lo interesante de este punto es que estos puntos son singularidades de Van Hove. Y ustedes, como son muy curiosos, muy latosos, me podrían preguntar, ¿hay alguna singularidad de Van Hove aquí? Pues si pudiera yo llegar hasta realmente densidad de infinita, o sea, acá muy arriba, pues claro que hay una singularidad de Van Hove. ¿Por qué? Porque la pendiente pasa de ser la pendiente de esta cosa, ¿sí? A la pendiente de esta, y en ese momento las dos pendientes son iguales, ¿sí? Pero después disminuye y se convierte una en la negativa del otro. Pero es difícil hablar de singularidades de Van Hove en este caso, porque pues llegar a infinito es un sueño, ¿no? Y entonces vamos a decir que en este caso no sabemos si hay singularidades de Van Hove, en el caso E igual a alfa para el material bidimensional, ¿sí? Pero ciertamente hay singularidades de Van Hove para el caso E igual a alfa, ¿sí? En esta región, ¿sí? Bueno, cerca de E del orden de alfa para el caso de la estructura tridimensional. Ok, ahora regresemos a todo esto. Oiga, doctor, Sí, ¿qué es lo que determina la brecha entre las singularidades de Van Gogh? bueno, la estructura de la celda, de la red periódica, es lo que determina eso. Pero te recordaría pues que en el caso también la estructura geométrica del material, pero también el llenado de la energía, ¿sí? Que si te fijas, déjame ver aquí en esta, ¿ok? Lo que ocurre aquí es que empieza a manifestarse la singularidad de Van Hove para valores de energía por abajo de alfa, ¿sí? Y también se muestra otra vez para valores de energía por arriba de alfa. Entonces es cuando se empieza a acercar, ¿sí? El valor de la energía por la distorsión de la periodicidad, y ahí es donde entra la estructura, ¿sí? La estructura periódica del material, cuando se empieza a acercar a la primera zona de Brillouin, Alejandro. ¿Ok? Y entonces ahí es donde se determina ese tipo de cosas. Es la estructura periódica de los átomos más el cálculo de energía como función perdón, el cálculo de densidad de estados como función de la energía. Ahora, te recuerdo que esto que tenemos aquí es para un modelo muy específico, ¿sí? Que es el modelo de enlace fuerte, en que solo tenemos interacciones o consideramos interacciones entre los primeros vecinos, ¿sí? ¿De acuerdo? Que es un modelo medio chafita que muchos de nuestros colegas en el instituto utilizan porque no saben estado sólido, ¿sí? Y no digo nombres, ¿no? Y además porque es más fácil calcularlos, ¿no? Entonces, si uno calcula, utiliza esta aproximación, pues puede obtener algunos resultados que no son muy representativos del material, pero bueno, nos dan una idea de cómo se manejan estas cosas. No sé si eso te responde la pregunta, Alejandro. ¿Sí? Sí, está bien. Ok, entonces seguimos, regresamos acá. De hecho, te quiero decir algo más. En 3 dimensiones, algunas de las singularidades de Van Hove que aparecen en 2, desaparecen en 3. ¿Ok? Desaparecen en 3, ¿por qué? Porque se vuelve la transición suave entre los diferentes puntos y lo que pasa es que ya no tenemos entonces una variación discontinua de la primera derivada, ¿sí? En el punto de la transición de Van Hove. ¿Ok?
y se ven muy claramente, bueno, tú lo vas a ver probablemente con nosotros cuando hagas los cálculos, porque algunas de las estructuras que se ven muy claramente como singularidades de Van Hoff desaparecen cuando manejamos una dimensión superior. Ya lo veremos, ¿sí? ¿Dónde estaba? Estaba aquí en esta cosa. Cuando igual, ya lo dije, esto ya lo dije. Dice, y esto se muestra en la figura 4.6b. 4.6b, 4.6b está acá arriba. Es esta correspondiente a esta, ¿no? Y es cuando nos acercamos de la frontera de la primera zona de Bilbao. Y esta, lo que ves es que tenemos un círculo. Y ya les dije por qué aparece un círculo. Porque ahora tenemos una distribución de hoyos, ¿sí? En la unión de los 4 vértices de las zonas de Brillouin, ¿ok? Y lo que ocurre es... ¿Dónde está? Ok. Y entonces lo que tenemos es una estructura para los hoyos que es muy parecida a la estructura para los electrones, pero en diferentes regiones, ¿sí? Y entonces también se ve como un círculo pares que tenemos aquí. Bien. Bueno, la 4.7 ya dije qué cosa es, un cálculo de Pepard. Y vamos a entrar, son la 1.45. Bueno, a ver si podemos ver al menos parte de esto, ¿ok? La densidad de estados en 2 y 3 dimensiones, ¿ok? Vamos a... Vamos a recordar qué es lo que vimos antes en la densidad de estados de E, ¿sí? ¿Qué cosa es la densidad de estados de E? Y la mejor, bueno, una definición es esta, es la rapidez con la que cambia el número total de estados cuando aumentamos la energía a un valor de la energía E. Pero lo podemos ver menos complicado si tomamos esta frase. La DE de E es el número de estados, ¿sí? En el intervalo de energía entre E y E más DE. Y así lo calculamos nosotros en nuestras investigaciones. Nos fijamos cuántos estados hay en un intervalo diferencial de E, nos fijamos, y entonces eso, ¿sí? Entre E y DE vemos cuántos hay, y eso va a ser el valor de DE por diferencial de E, donde diferencial de E es el intervalo que estamos considerando nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en una muestra, en una supercelda les llamamos, periódica que representa el material, ¿por qué? Porque si es cristalino, cuando reproducimos esa supercelda me genera todo el material, y cuando es amorfo, una de nuestras suposiciones es que si es amorfo en esa supercelda y reproducimos esa supercelda, estamos generando un material amorfo muy parecido al real, ¿sí? Y entonces calculamos para una supercelda grande del orden de 500 átomos o 200 átomos, calculamos ¿qué cosa? Calculamos los niveles energéticos que se generan para los electrones resolviendo la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Con un programa computacional. Calculamos cuántos niveles energéticos hay en un intervalo de energías diferencial de E, y ese lo identificamos evidentemente con D mayúscula E, que es la densidad de estados en ese intervalo. Y entonces la graficamos, y hay gráficas, a lo mejor Isaías algún día les pasa algunas gráficas de las que obtenemos, y esa es la densidad de estados electrónicos, ¿sí? Para una supercelda que nosotros hacemos como hipótesis que es una supercelda que va a representar el material amorfo o el material defectuoso, ¿sí? O el líquido, ¿sí? En grande, en bulk, extensivo, ¿ok? Y nos funciona muy bien, porque cuando lo comparamos con resultados experimentales, coincide muy bien nuestra suposición con algunos de los datos. Y si algún día todavía me está escuchando ahí, Isaías está llenándolo
supercómputo. Ya, sigo aquí, doctor, pero ya Ok. acabé. Ya le mandaron el correo, supongo. Ok, ahorita lo vemos. Y entonces, cuando les enseñes esto, Isaías, podrás mostrarle cómo es la densidad de estados en las superceldas que estamos trabajando, ¿no? Algún día les das una clase de esos resultados. De paladio puede ser, ¿no? Y de paladio hidrógeno también, y ver cómo están Ok. las densidades de estados, ¿no? Sí, se los prometí, pero cuando viéramos capítulo 7, para que Ok, se viera el muy bien. modelo de Friedel bonito. Muy bien, perfecto, sí, porque están muy interesantes. Bien. Entonces vamos a considerar, jóvenes, la red cuadrada. Y si ustedes recuerdan, habíamos visto que en una dimensión la densidad en el espacio K era nx entre 2pi. Y vimos que la densidad en el espacio K en dos dimensiones era nx entre 2pi por ny entre 2pi por a. Bueno, cada uno por a, perdón, aquí no dije todo completo. En una dimensión es nx por a entre 2pi. En dos dimensiones es nx por a entre 2pi por ny por a entre 2pi. Eso lo vimos ya en no sé qué capítulo, pues, ¿no? Y en tres dimensiones, ¿cuál es, jóvenes? Ya una vez lo meto aquí. Pues va a ser nx entre 2pi por a, perdón, nx por a entre 2pi, ny por a entre 2pi y nz por a entre 2pi, lo cual me daría, en el caso de dos dimensiones, lo que tengo aquí, y en el caso de tres dimensiones me daría nx por ny por nz por a cúbica entre 2pi al cubo. ¿Ok? Y entonces, Sutton sigue preocupado por los infinitos. Dice, reconozcamos que nx por ny por a cuadrada es una área infinita. ¿Por qué es una área infinita? Pues porque nx y ny van hasta infinito. ¿Sí? A cuadrada no, es a cuadrada, ¿sí? Pero nx, ny es infinito. Y también en tres dimensiones. Nx, ny por nz es infinito en tres dimensiones, ¿sí? Y es un área tridimensional, en este caso es un área bidimensional infinita para la red cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que vamos ahora a calcular? Pues vamos a calcular la DDE. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues la DDE, fijémonos en una figura bidimensional para simplificar esto. La DDE es el número de estados que yo ubico sobre esta superficie negra sólida que es bidimensional, ¿ok? El número de estados que yo tengo ahí. ¿Y cómo lo calculo? Pues claro, una posibilidad es calcular estado por estado, ¿sí? Sobre este valor de la energía, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en las superceldas? Vemos cuántos estados hay en un intervalo diferencial de E, y entonces cuando hacemos tender diferencial de E a 0, calculamos el número de estados. ¿Dónde? En el valor E que nos interese, y en general nos interesa el valor E igual a EF para nuestros materiales, porque ahora estamos haciendo estudios de metales y de conductores, y entonces nos interesa conocer el valor de E en E igual a F. Aquí lo que hacemos es calcular el número de estados entre la punteada y la sólida, y luego hacemos tender diferencial de E igual a 0. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tengo? Pues que primero tengo que calcular el área, ¿sí? En el espacio K encerrada entre las dos superficies energéticas. ¿Cuáles dos? La sólida y la punteada. Y entonces voy a hacer tender la separación entre ellas a 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el área? El área es la integral de línea sobre la L, sobre la superficie oscura, entre el gradiente de la energía de K. ¿Por qué? Vean ustedes. De acá a arriba, aquí puedo tener yo, ¿sí? dk en dE va a ser 1 entre el gradiente, y entonces lo que tengo aquí es la integral de dL por dk entre dE, ¿sí? Y entonces dL por dk va a ser precisamente
el área bajo la curva que estamos considerando, y esto es lo que me da esta expresión cuando pongo gradiente de E. Esa es la definición de gradiente, ¿sí? dk igual a D entre el gradiente de E, ¿sí? Gradiente de E va a ser pues D en dk, evidentemente, porque es el gradiente, pero en términos de vectores. Y aquí lo estamos considerando con valores absolutos simplemente para fijarnos en los cambios absolutos que ocurren en el espacio K. ¿Ok? Entonces, el área del espacio K encerrada entre las dos curvas de energía va a ser precisamente la integral sobre dl multiplicada por 1 entre el gradiente. ¿Y por qué? Porque si se fijan ustedes, de esta expresión que tengo aquí, el gradiente es muy pequeño, el cociente de entre el gradiente va a ser muy grande, y entonces K va a ser muy grande, y es esto lo que se ve aquí. El cambio en dk es muy grande cuando el gradiente, ¿sí?, en esta región de la superficie es pequeña. ¿Y por qué es pequeña? Pues porque ya lo vimos, el gradiente en esta región es cercano a una línea horizontal en el caso de E versus K, que es la cima de la expresión E igual a alfa más 2 beta coseno de Kx por A. Y ahí la pendiente es 0, y entonces el gradiente es muy pequeño, cercano a 0, y entonces lo que tenemos, jóvenes, es que en este caso la diferencial de energía, ¿sí? Perdón, la diferencial de K, ¿sí? Cuando el gradiente de K es muy pequeño, es muy grande, porque estamos simplemente considerando D es la misma en todas las direcciones en el espacio bidimensional. ¿Por qué? Porque estamos viendo precisamente cuántos voy a tener entre E0 más DE, donde DE es constante simplemente para fijar ¿Qué pasó? en esa región. ¿Ok? Solo, ok. ¿Qué? Nada, se dejó de escuchar unos 15 segundos, doctor, pero no sé si fui solo yo. Ah, no sé. ¿Me escucharon todos o no? Yo sí. Yo Yo sí. sí, también. Y yo también lo escuché. Ok. Ah, bueno. Se me hace que te dormiste, Isaías, si no, ¿no? ¿Cómo sigues tú, Isaías, a todo eso del COVID? Yo bastante bien, doctor. Ya llevo 4 semanas, ya me recuperé. ¿Tu Pues familia? mi mamá se quedó con algunas secuelas y parece que contagiamos al hermano de Erandine. No, hombre. Entonces, como que se ha ido propagando por la familia, ha ido avanzando. Ah, perdón, jóvenes, pero es que no le había preguntado a Isaías cómo seguía de esto, pues, porque es algo muy serio esto del COVID, ¿eh? Cuídense mucho. Perdón, entonces calculo el área entre estas dos curvas, y luego una vez calculo el área entre estas dos curvas, lo multiplico por la densidad de estados. ¿En qué? Pues en el espacio K. Y aquí está. Esta es la densidad de estados en el espacio K. Es nx, ny a cuadrada entre 2pi al cuadrado, ¿sí? Esta es la densidad de estados en el espacio K. Y lo multiplico por la superficie, sí, por la superficie entre las dos curvas que tengo aquí. ¿Y eso me da qué? El número total de estados, ¿sí?, entre esas dos superficies. ¿Y qué pasa cuando hago tender diferencial de E a 0, ¿sí? Y entonces me fijo en la integral de línea cuando E es igual a E0, y eso me da el número total de estados que existen sobre la línea oscura continua que estoy tratando de mostrar aquí con el cursor. Y esa es la densidad de estados para valores de la energía E igual a E0. Esta es la del espacio K, este es el número de estados sobre la superficie, y cuando multiplico por la densidad de estados en K, ¿sí? Más bien esta es la densidad de valores en E, y cuando multiplico por todas estas cosas, obtengo la densidad de estados sobre esta curva negra, sólida, que estoy tratando de delinear aquí. Y esa me da la densidad de estados, ¿ya? Para una estructura, para una red bidimensional cúbica. ¿Ok?
Y esto es las representaciones que tenemos aquí, es la representación de esta expresión E igual a alfa más 2 beta coseno kx por A más coseno ky por A. ¿Ok? Y la punteada, como ya lo dije, también representa la misma expresión, pero con un intervalo más de que es constante, y eso obliga a que la variación en K sea diferente a lo largo de diferentes direcciones, porque el gradiente aquí es 0, el gradiente acá es 0, el gradiente aquí es 0 y aquí 0. Y entonces cerca de esas regiones, ¿sí? Tenemos que considerar una K mayor para que el intervalo de energía sea el mismo. ¿Ok? ¿Qué más tengo que decirles aquí? A ver, no, me faltó algo acá. No, ok. Esto viene de poner esto acá como de acá, ok, ya se los dije. Y esta es la densidad de estados en el espacio K, en 2 dimensiones. Ok, a ver, ¿dónde viene lo de 3 dimensiones? Creo que lo vamos a dejar aquí, que es un buen momento para ver luego los otros casos que nos van a llevar a estas figuras que ya me adelanté y las vimos, ¿sí? Y luego vamos a entrar al de 3 dimensiones. Ok, entonces vamos a dejarlo aquí, jóvenes, porque ya es casi las 2, ¿sí? Bien. Y lo retomamos. ¿Qué piensas dar tú el viernes, sí, Isaías? Pues no tenía planeado nada. Lo que sí es, ya les subí la tarea. Les habíamos dejado los ejercicios 13, 14, 13, 15 y 16. Ujú, ujú. Ya les subí la tarea que es, le agregué cosas de teorema de momentos ahí para que se diviertan contando brinquitos. Ok. Entonces ya, pues la tarea abarca capítulo 3 y 4. Entonces, ¿Por qué no me dejas dar esto yo el lunes el lunes, próximo, a partir de aquí, ujú, y te agarras tú el siguiente capítulo ya? el 5, el de silicio. No es el de bandas, ¿no? Déjame ver. Ya no me acuerdo, déjame ver. Bandas prohibidas, sí. Sí, ¿verdad? Y yo Sí, acabo este capítulo para seguir con la misma línea de... ok. razón. Entonces empezamos con capítulo, sí sería capítulo 5, ¿no? Sí, Entonces, pues sí, el viernes podemos empezar capítulo 5. ok. Y yo veo estos momentos. ¿Cuántas páginas me faltan? Me atrasé por el cotorreo, ¿no? Aquí está. Band gaps, origins and consequences. Se acaba en el capítulo, se acaba justamente en la página 100, el capítulo 4. Ok. Déjame ver entonces cuánto tiempo me llevará eso. La 100. Ujú. ¿Y dónde estaba yo? ¿Tú en qué página? Íbamos como en la 94, algo así, ¿no? Creo que sí, ¿no? Ujú. Sí, probablemente en una clase lo vea, ¿no? Sí, Probablemente. sí, pues si quiere el viernes, entonces inicio yo con capítulo 5, ya para no retrasarnos más. Sí. Y yo acabo esto, ¿sí? Ujú. Si tenemos dudas de las tareas, podemos preguntarlas el viernes o por correo. Sí, pregúntale el viernes. Ahí Gustavo me mandó un par de preguntas. La de por qué una fórmula les daba alfa más 2 beta coseno de K y la otra era más 2 beta coseno de K. Ese es un typo del libro. O sea, es coseno de K por A. Ah, gracias. Ah, falta.
Sí, le faltaba una A ahí en alguna de las fórmulas. Sí, hay una cosa de esa. Ujú, Ah, pues estoy en la 90, tú. ujú. De 90 a 100. Pues a lo mejor me lleva. Pues a ver si cotorreo Sí, lunes. menos y vemos el lunes de 90 a 100 a ver si acaso, ¿no? Sí, sí. Sí, no, y mandamos a David para que vea capítulos 5 y 6 el lunes. No, ese era ¿te acuerdas cómo se llamaba tu amigo? José Ángel. José Ángel. Ok. Bueno, entonces retomamos esto en la página 90. Entonces, Isaías, ¿empiezas el que sigue? Sí, doctor, yo empiezo el viernes el capítulo 5. Ok. Y yo retomo el lunes a partir de la 90. ¿Sí? Ok, Y a ver si. Pues depende de cómo se ve, qué tan confusos sean las cosas para ellos. A lo mejor podemos acabar el lunes. ¿Ok? ok, ok. ¿Preguntas, jóvenes? Ahorita no. Hasta ahorita no, doctor. Por No de ahora no. momento, doctor. Quizá después. ¿Seguro? Sí. Bueno, pues si no, pregúntenme a mí, o pregúntenle a Isaías, o pregúntenle a David, o a quien se les acomode más. Ok, ¿Ok? ok. Y entonces yo el lunes retomo a partir del 90, ¿no? Está bien, Para doctor. seguir con la idea de esto que empecé. Ok. Muy bien. Pues gracias, jóvenes, cuídense y nos vemos el Gracias próximo a ustedes. lunes. Gracias a usted, doctor. Bonito Nos día. vemos el lunes. Gracias. Gracias. Hasta luego. luego. Nos Nos vaya vemos, muy hasta bien, luego. ¿eh? Aprovecho a todos. Sí, que ya se hambre, ¿verdad? La verdad. Sí, sí, sí. Oye, sí, Kevin se ve mucho mejor. Mira, ya le vemos la cara ahora sí. Yo creo que ya le pagó con así. Sí, ya se está haciendo el de rogar, pero yo creo que ya le pagaron. Yo creo que ya tienes tu billetito, Kevin, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo andan todos? ¿Todos bien? ¿Sí?